Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Pues vamos a dar inicio a esta nueva sesión del curso de apologética y los invito a que nos pongamos en oración para encomendar nuestro pensamiento, nuestro corazón a nuestro Señor que nos ha llamado a reunirnos en este momento. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos la oración que Jesús nos enseñó. Todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. También nos encomendamos a María, nuestra Madre, pidiendo su intercesión, su protección maternal, y decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues nuevamente bienvenidos, buenas noches a todos y vamos a iniciar esta sesión con un diálogo, un sociodrama sobre una objeción muy interesante. La objeción o el tema del que vamos a hablar es acerca del día sábado. Y ustedes saben que hay un grupo que se llama Adventistas del Séptimo Día. Y no solamente ese grupo, también hay otros grupos que afirman, basándose en ciertos textos bíblicos del Antiguo Testamento, que el día de guardar es el sábado y no el domingo, como lo hacemos nosotros católicos. Y bueno, la explicación general viene ya en el diálogo que vamos a ver a continuación. Así es que vamos a poner mucha atención y vamos a ver el siguiente diálogo. Bueno, sí, quiero encargarte si te puedes, les puedes decir a los niños que ellos se encarguen con la colecta de la misa del domingo. Ok, sí, hasta luego. Hola Natalie, disculpa que te interrumpa. Hola Miriam. Bueno, no sé si me permitas un momento de tu tiempo. Quiero conversar sobre la palabra de Dios. Sí, claro que sí, estoy esperando una amiga, pero podemos platicar mientras. Bueno, como te decía, quiero aclarar sobre las verdades fundamentales de la palabra de Dios. Bueno, yo sé que tú eres una católica que va a misa todos los domingos, pero ¿sabes qué? Me da tristeza que no conozcas la palabra de Dios. ¿Pero por qué dices eso? Porque se te nota. Por ejemplo, ahorita no estás guardando el santo día sábado, siendo uno de los mandamientos que el Señor le entregó a Moisés en el Decálogo. Mira, yo te voy a enseñar en dónde dice la Biblia. Mira, en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Acordándote del día del sábado para tenerlo sagrado, 6 días has de prestar servicio y tienes que hacer todo tu trabajo. Pero el séptimo día es un sábado a Jehová tu Dios, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y procedió a descansar en el séptimo día. Como ves, una vez que Dios terminó de su trabajo de creación, descansó. Yo sé que tú no sabes. ¿Sabes por qué? Porque en la Iglesia Católica no guardan el santo día sábado. Y de hecho, la Iglesia Católica se atrevió a quitar el santo día sábado establecido por Dios y puso en su lugar el día domingo. Pero la Iglesia Católica no ha quitado nada de la ley de Dios. Sí, la Iglesia Católica se atrevió a quitar el santo día sábado que respetaba a Adán y Eva, Abel y los patriarcas. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que guardaran ellos el día sábado. Sí, en Génesis capítulo 2, versículo 1, se dice que Dios descansó el séptimo día. Entonces, Natalie, es lógico pensar que desde aquel momento se empezó a guardar el santo día sábado.
Pero Miriam, lo que nos quiere enseñar esta cita bíblica es que tenemos que trabajar 6 días y descansar uno. De hecho, no es que Dios se canse así como nosotros. Dios sigue trabajando siempre, como lo afirma Jesús en Juan capítulo 5, versículo 17. Si gustas también puedes buscarlo. Mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Pero tú me has presentado una cita bíblica del Antiguo Testamento. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Ah, sí, claro, mira. El Nuevo Testamento nos enseña también a guardar el santo día sábado. Busca en Lucas capítulo 4, versículo 16. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre, en día de sábado, entró en la sinagoga. Lo mismo dice en Lucas capítulo 13, versículo 10. Jesús enseñaba el día sábado en la sinagoga. Y en la Biblia dice que Jesús se acostumbraba a ir los sábados en la sinagoga. Esto significa que también Jesús guardó el día sagrado, que es el día sábado. Pero Miriam, Jesús fue judío y por lo tanto tenía que cumplir toda la ley del Antiguo Testamento. Mas, sin embargo, San Pablo nos aclara la situación de Cristo en Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 5. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo que nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. ¿Ves? Entonces, esto que Jesús se haya sometido a la ley es para liberarnos a nosotros de ella. De hecho, pues Jesús mismo no es que guardara el sábado como tal, ¿verdad? Porque los expertos de la ley querían acabar con él por no hacerlo. Pero mira, de todas maneras, los apóstoles guardaron también ellos el sábado. Mira, en Hechos capítulo 13, versículo 14 al 15. Y entrando en la sinagoga en el día de sábado, tomaron asiento después de la lectura pública de la ley y de los profetas. Los presidentes de la sinagoga enviaron a decirles: varones, hermanos, si tienen alguna palabra de estímulo para el pueblo, díganla. ¿Se da cuenta? ¿Qué más pruebas quieres, Natalie? Aquí se ve clarísimo que los apóstoles también guardaron el sábado. Pero aquí lo que dice es que ellos fueron a la sinagoga y es que ellos aprovechaban este momento para hablar de Jesucristo. De hecho, la enseñanza de San Pablo acerca del sábado la vamos a ver en Colosenses capítulo 2, versículo 16. Que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. ¿Ves? Entonces, desde aquí podemos ver cómo ni siquiera ya los primeros cristianos guardaban el día sábado. Bueno, pero ¿por qué en la Biblia encontramos textos clarísimos que hablan sobre la observancia del día sábado y eso que hay que transmitirlo de generación en generación? Ahorita en Éxodo capítulo 31, versículo 12 al 13 dice: y Jehová dijo además a Moisés: en cuanto a ti, habla a los hijos de Israel y di especialmente mis sábados, los han de guardar, porque es una señal entre yo y ustedes, durante sus generaciones, para que sepan que yo, Jehová, estoy santificándolos. ¿Por qué no entiendes esto, Natalie? Claro, es una señal entre Dios y el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios. Pero Dios promete una nueva alianza, como lo vemos en Jeremías capítulo 31, versículo 31. Ya llega el día, dice Yahvé, en que yo pactaré con el pueblo de Israel y con el de Judá una nueva alianza. Miriam, ¿cuándo tú crees que se ha llevado a cabo esta nueva alianza? Pues eso ya es algo sencillo, fue cuando nació Jesús. No, fue cuando Jesús muere en la cruz. Él sella con su sangre esta nueva alianza en el monte Calvario. Mira, me vas a disculpar, ahorita que me acuerdo, tengo que ver a mi novio y tengo que retirarme.
Oye, te lo tenías muy escondidito, Pues Miriam. ya luego, ya ves. ¿Pero qué no ibas a ir a visitar hoy es sábado? De eso me estoy refiriendo. Bueno, es que esa es otra clase de visitas. Bueno, pero de todas maneras me tengo que ir. Yo creo que es importante que finalicemos pues también esto que estamos viendo, ¿no? Bueno, está bien. Miren, ustedes como sabatistas o adventistas tienen como máxima observancia el día sábado, ¿no? Pero para eso hay ciertas normas, por ejemplo, no prender el fuego, que lo dice en Éxodo capítulo 25, versículo 3. No llevar cargas, que lo dice en Jeremías capítulo 17, versículos 21 al 22. No comprar ni vender, que lo dice también en Nehemías capítulo 10, versículo 32. ¿Pero tú guardas todo esto, Miriam? No, no todo eso, no. Ok. Entonces, como dice Santiago en su carta, capítulo 2, versículo 10, si alguien se mete a cumplir la ley, pero falta en un solo punto, es como si faltara en todo. Y es precisamente lo que está pasando. Pero mira, yo quisiera decirte por qué nosotros como católicos guardamos el domingo. Y es que es para nosotros lo más importante. Es el centro del Nuevo Testamento y también la base más profunda de nuestra fe. De hecho, desde los primeros cristianos ya guardaban este día domingo. Se reunían para celebrar el culto de la Nueva Alianza o la fracción del pan, como ahora lo conocemos como la Santa Misa. Pero... Lo podemos ver, claro, Ajá. en la Biblia. En Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan. Y es por eso que el primer día de la semana se empezó a llamar domingo, que quiere decir Día del Señor. ¿Cómo ves todo esto, Miriam? Bueno, a mí me parece interesante que tú te hayas preparado muy bien en tu fe y yo pues me falta todavía prepararme, pero ¿qué te parece si la próxima vez te traigo a mi pastor para que él te lo aclare más estos temas? Bueno, yo creo que lo más importante es que tú conozcas, no tanto que me traigas a tu pastor, ¿verdad? Y es por eso que me gustaría invitarte. Yo me he preparado con los misioneros apóstoles de la palabra y me gustaría que tú también participaras en algún curso. Este mes van a venir aquí en la parroquia y bueno, piénsalo, ojalá y te animaras a venir. Ah, ok, pero mira, mejor allá te digo y ya luego te veo, ¿sí? ¿Qué te parece? Muy bien, pues este fue el diálogo sobre el tema del sábado, sábado o domingo, ¿no? En todo caso. Y bueno, pues ya hemos visto aquí con los textos bíblicos. Recuerden que todo se está quedando grabado para que en algún momento puedan regresar y volver a notar los textos bíblicos que van diciendo. Entonces, el resumen yo lo expongo de esta manera. Algo muy, muy breve es que sí, ciertamente se dio la ley del sábado para cumplir como un día sagrado, un día de guardar en el Antiguo Testamento, y fue una ley específicamente para el pueblo de Israel. Pero Dios promete una nueva ley, y como lo dice Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 33, y establece Dios una nueva ley con Jesús, con la venida de Jesús en la cruz, con su muerte en el Calvario. Y una vez que Dios establece una nueva alianza, la antigua alianza, la ley del Antiguo Testamento, queda obsoleta porque ya vino Jesús, ya vino a establecer una nueva alianza, una nueva ley. Y en esta nueva ley, ya el sábado, la ley del sábado, que era muy estricta en el Antiguo Testamento, pues ya no se cumple. El mismo Jesús no cumplió con la ley del sábado, y nosotros, los cristianos, guardamos el domingo porque Jesús resucitó el primer día de la semana, que es el domingo. Los primeros cristianos, recordando la resurrección de Jesús, empiezan a reunirse el domingo y ya empiezan a celebrar el día de la resurrección semana tras semana, y así ha sucedido hasta la fecha. Y por eso es que nosotros, como lo hacían los primeros cristianos, seguimos guardando el día domingo. Y bueno, los textos bíblicos ya los hemos visto
con mayor claridad en el diálogo anterior. Muy bien, pues vamos a ver ahora. Quiero invitarlos a que veamos este tema que también es muy, muy importante. Este tema junto con el de el que vimos en la primera sesión, que fue los fundamentos de la iglesia. Este tema que se llama Biblia y tradición es de los más importantes. Fíjense, cuando dialogamos con un hermano separado, les decía, retomando el primer tema, ¿no? La regla de oro es que si yo no conozco mi fe, si no estoy preparado, entonces mejor no platicar, porque generalmente ocasiona más confusión. Entonces, pero si ya yo siento cierta preparación, sé que puedo platicar con un hermano separado, entonces el tema fundamental para hablar con alguien es empezar por los fundamentos de la iglesia, desde cuántas iglesias fundó Jesús y donde podemos ver que Jesús fundó una sola iglesia y cómo demostramos que esta iglesia que Jesús fundó es la iglesia católica. Una vez aclarado esto, el tema del que sería necesario hablar y explicar sería este. Aquí ahora veremos por qué se llama Biblia y tradición, pero vamos a ver cómo se originó la Biblia, cómo surgió la Biblia. Es algo bien interesante porque vamos a descubrir en este tema, ya hemos visto que Jesús fundó una sola iglesia y esta iglesia es la iglesia católica. Ahora vamos a ver que la Biblia que utilizan los hermanos separados, ¿por qué nosotros decimos que la Biblia es palabra de Dios? Y vamos a ver para esto quién le da la autoridad como palabra de Dios a la Sagrada Escritura. Y bueno, el tema va a tratar sobre esto, sobre el origen de la Biblia y lo que también es importantísimo que debemos recordar, que es la tradición apostólica, la tradición de la iglesia. Bien, pues empecemos con esto. ¿Qué es la revelación? Fíjense, para entender lo que contiene la Biblia, cómo surgió la Biblia, la autoridad de la Biblia, porque nosotros le damos cierta autoridad a la Biblia porque sabemos que es palabra de Dios, tenemos que irnos un poquito hacia atrás para hablar sobre la revelación. Bueno, entonces vamos, aquí yo les pido mucha atención porque es una línea que vamos a ir siguiendo y vamos a llegar hasta, desde aquí, desde la revelación, desde estos primeros conceptos, vamos a llegar al origen, al surgimiento y al establecimiento de la Sagrada Escritura. Así es que vamos viendo esto. Primero, ¿qué es la revelación? Es la manifestación de Dios y de su voluntad acerca de nuestra salvación. Así de sencillo, ¿no? Para no meternos en conceptos complicados, es cuando Dios se manifiesta, cuando Dios nos da a conocer qué es lo que Él desea para nosotros, que tiene que ver con nuestra salvación. Entonces, cada vez que Dios se manifiesta al hombre para darle a conocer su plan de salvación, estamos hablando de revelación. Y bueno, la revelación contiene verdades que hay que creer y contiene mandamientos que hay que observar. Esto es lo que contiene la revelación. Cuando Dios se manifiesta, nos va a dar a conocer verdades. Estas son las que hay que creer. Y nos va a dar a conocer mandamientos. Y esos son los que hay que obedecer, los que hay que observar. Y la revelación se realiza mediante obras, mediante palabras, y estas dos, tanto las obras como las palabras, están íntimamente ligadas entre sí, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, vamos viendo primero qué es la revelación y vamos a darnos cuenta que hay dos tipos de revelación. Entonces, recuerden, ¿qué dijimos que era revelación? Cuando Dios se manifiesta, se revela en ese sentido, se revela al ser humano para darle a conocer lo que Él quiere sobre nuestra salvación. Entonces hay dos tipos de revelación. La primera es la revelación natural. Esta revelación se realiza mediante la creación. Y para esto vamos a ver lo que dice la Sagrada Escritura en la carta a los Romanos, de San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos 19 al 20. Y bueno, ahí, si tienen su Biblia de la mano, yo les digo que lo vayan buscando. De todas maneras, por cuestión de tiempo,
pues ahí está ya el texto bíblico, pero sí sería bueno que si están viendo ya el video grabado, pues le puedan poner pausa y lo corroboren con la Sagrada Escritura, ¿no? Abran la Biblia y lo puedan buscar. Entonces, Romanos 1:19 al 20 dice, vean lo que dice San Pablo a los romanos. Pues, si bien no se puede ver a Dios, podemos, sin embargo, desde que Él hizo el mundo, contemplarlo a través de sus obras y entender por ellas que Él es eterno, poderoso y que es Dios. Por ahí si se puede desactivar la pizarra, mejor, porque a alguien se le fue por ahí. Entonces, aquí se realiza precisamente la revelación natural. ¿De qué estamos hablando? De la revelación natural. La revelación natural es cuando Dios se manifiesta a través de las cosas creadas, mientras checamos esa parte. Entonces, la revelación natural es la que se realiza a través de la creación, es decir, yo salgo aquí afuera, veo los árboles, veo el cielo, las estrellas, el sol, veo las personas y me doy cuenta que esto no pudo haber sido creado, perdón, que no pudo haber sido obra de la casualidad, como dicen aquellos que no creen en la existencia de Dios. Y bueno, por casualidad se dio, ¿no? La teoría del Big Bang y todo esto, ¿no? Y pues casualmente surgió la vida, surgió el ser humano y surgieron todas las cosas. Nosotros le damos una explicación muy sencilla. Dios creó todas las cosas que podemos ver a nuestro alrededor, que podemos percibir a través de los sentidos. Y esa ya es una revelación de Dios. De hecho, es la primera revelación y esa es la revelación que da Dios al ser humano simplemente con abrir los ojos. Tú abres los ojos y Dios ya se está manifestando. Esa es una revelación natural. Por eso lo dice San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 19 al 20, que lo podemos contemplar. Podemos contemplar a Dios a través de sus obras. Entonces, ahí está el primer tipo de revelación. Segundo tipo de revelación. Miren, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir para que se borre. Bien, ahí estamos. Entonces, ahí tenemos el segundo tipo de revelación, que es la revelación sobrenatural o que también se llama revelación divina. Esta revelación, este tipo de revelación, recuerden lo que es revelación, este tipo de revelación se realiza a través de las personas. Y es cuando Dios se manifiesta de una manera más directa al ser humano, a los hombres. Se realiza a través de las personas y como lo podemos ver en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 2, vean lo que dice. Dios habló a nuestros padres en distintas ocasiones y de muchas maneras por los profetas. Ahora en esta etapa final nos ha hablado por medio de su Hijo. Es decir, que una cosa es que yo abra los ojos y contemple la creación de Dios, que esa sería la revelación natural, y otra cosa es que yo, siendo Moisés, escuche una voz y vea una zarza que está ardiendo, no se consume, me acerco y escucho la voz de Dios. Esto ya es una revelación sobrenatural. Esto ya no es solamente una revelación natural, ya esta es una revelación divina. Entonces, Dios se manifiesta de una manera más directa al hombre a través de la revelación sobrenatural. Y así podemos ver muchísimos casos. En el Antiguo Testamento podemos ver cuando Dios llama a los profetas, cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, cuando, cuando nombra reyes para el pueblo, Saúl, David, Salomón, en diferentes ocasiones, cuando Moisés abre las aguas del mar, en fin, hay muchísimas ocasiones en el Antiguo Testamento donde podemos ver ejemplos de cuando Dios se revela, se manifiesta ya más directamente, no solamente a través de la creación. Ahora, la pregunta sería, a ver, de todos los tipos de revelación que ahorita hemos visto, ¿cuál sería esa revelación máxima, la más grande, la más extraordinaria que podemos ver?
en qué momento Dios se manifiesta, pero algo grande, algo que de verdad sí sea excepcional, la máxima revelación de Dios. Pues la máxima revelación de Dios va a ser Cristo, precisamente. El hecho de que Jesús haya venido a la tierra, que Dios se haya hecho hombre y haya bajado a la tierra y haya venido a salvarnos, esto es la máxima revelación de Dios. No se compara la venida del Hijo de Dios al mundo con la zarza ardiendo, por ejemplo. Una manifestación por ahí el profeta que escucha la voz de Dios, Isaías que ve una visión, ¿no? Jeremías que escucha cómo Dios le llama, aquel profeta que ve el terremoto, ve la tormenta, después Dios le habla a través de una brisa. Vean cómo Dios se iba manifestando, pero aún así, aunque era una revelación sobrenatural, no se compara con el hecho de que Dios mismo, en su segunda persona, la persona de Cristo, se haya hecho hombre y haya venido a salvarnos. Por eso decimos que Cristo es la máxima revelación de Dios. Dice Juan 14:9, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Cristo al mismo tiempo es la buena nueva, es la buena noticia, es el evangelio de Dios. Por eso es que cuando nosotros decimos, recuerdan que vamos a la escucha de la palabra en la Santa Misa y el Padre dice Evangelio según San, ¿no? San Mateo, San Marcos. Vean, en la Biblia tenemos 4 libros a los que llamamos evangelios, ¿no? ¿Por qué los llamamos evangelios? Realmente no son 4 evangelios, sino realmente evangelio es una persona, no son libros o no es un libro, es una persona, es Jesús. Jesús es el evangelio de Dios y evangelio significa buena noticia. En este sentido, si yo quiero ir a la Biblia y buscar algo que me hable de la vida de Jesús, lo voy a encontrar en 4 libros que me van a hablar de una persona, de Jesús. Y a estos les llamamos evangelios, precisamente por eso. Digo, es también correcto decir los evangelios, pero si ya nos ponemos un poquito más estrictos, pues diríamos el evangelio. Que ya entendiendo esto, ya una vez entendiendo la parte de qué es el evangelio, qué es Jesús, es una persona, ya nosotros ya podemos distinguir y podemos hablar de los 4 evangelios, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Pero bueno, entonces Cristo es la máxima revelación de Dios. Cristo al mismo tiempo es el evangelio de Dios. ¿Y qué contiene el evangelio de Dios? Es decir, a ver, piensen en este momento, por cuestión de tiempo solamente piénsenlo. Piensen en una frase de Jesús. Piensen en una frase de Jesús. A ver, si les da tiempo, pónganlo en el chat. Ahí, escriban una frase de Jesús. De hecho, pónganlo no vamos a detenernos por eso. A ver, pongan una frase de Jesús. Tiene muchas. A ver, pongan algo que Jesús haya dicho. Pónganlo en el chat. Muy bien. Dejen que los niños se acerquen a mí. Muy bien. A ver, otra frase. Otra frase. A ver, vamos. Aquí recuerden algo que Jesús haya dicho. A ver, otra frase. Les ayudo. A ver, bueno, ahí está otra frase. Sean santos como mi Padre es santo. Muy bien. La primera fue Marcos 10:14. Está en Mateo capítulo 5. Si no me equivoco, el que cree en mí tendrá vida eterna. Sí. Yo soy la luz del mundo. Perfecto. Y bueno, también Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Jesús dijo, todo está consumado. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dijo también, vayan por todo el mundo y prediquen mi evangelio. También dijo, yo soy el pan de vida. También Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Jesús dijo muchas cosas, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, muy bien. Entonces, ahí está, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vean, y hay muchísimas. Ahí, mire, se pusieron de acuerdo, pusieron la misma frase. Muy bien. Entonces, fíjense, hay muchísimas frases de Jesús. Ahora les voy a pedir lo siguiente. Pongan un hecho de Jesús, algo que él
haya hecho. Una acción de Jesús. A ver, escriban ahí una acción de Jesús. Ahorita vimos las frases, ahora vamos a los hechos, milagros. Sí, voy a especificar qué milagros, bueno, hizo muchos, ¿no? A ver, como qué milagro, qué otra cosa hizo Jesús. Fíjense, estamos viendo dos cosas. Palabras, ahora vamos con hechos. A ver, algo que hizo. Perdonó los pecados, muy bien. A ver, otro hecho de Jesús. Vamos a ver, a ver, dos más. Muy bien. De hecho, que nos está escribiendo Mili es la principal, ¿no? Murió por nosotros, sí, resucitó a Lázaro, expulsó a los demonios, y la más importante nos las está poniendo Mili y Adela, que es morir por nosotros, dar la vida por el mundo, por todos nosotros y resucitar, porque resucitando nos dio vida. Bien, entonces, fíjense, lo que hemos hecho ahorita a través de sus comentarios, su participación es las palabras y los hechos de Jesús. A ver, si yo voy a la Biblia y quiero encontrar algo que hizo Jesús, no hay pierde. Me voy a ir a lo que ya ha aclarado lo del término de evangelio, me voy a ir a uno de los cuatro evangelios, ¿no? A San Mateo, a San Marcos, a San Lucas o a San Juan. Si yo quiero ver un hecho o una palabra, ahí va a estar. Entonces, vean, vamos hilando. Jesús, Dios se manifiesta de una manera natural, de una manera sobrenatural y tiene su máxima revelación en Cristo. Cristo es la buena noticia, Cristo es el Evangelio de Dios con sus hechos, con sus palabras. Él es el Evangelio de Dios. Entonces, lo que hacían los apóstoles era, cuando se dice que ellos predicaban el Evangelio, era llegar y hablar de Jesús, así sencillamente. Eso era el Evangelio. Llegar y decir, yo conocí a Jesús, imagínense la predicación de San Pedro. Yo era pescador, yo estaba en mi barca y de repente llega Jesús y me llama, me cambia el nombre. Esa era su predicación. Y a eso le llamaban los apóstoles predicar el Evangelio, predicar a Jesús, porque Evangelio es la persona de Jesús. Y aquí viene algo interesante, viene la transmisión de esta revelación que reciben de Jesús. Los apóstoles reciben esta revelación, reciben una enseñanza de parte de Jesús. ¿Y cómo le hizo Jesús para que su buena noticia, él mismo, para que todo el mundo lo conociera a Jesús? ¿Cómo le hizo? Fundó la iglesia, llama a 12 apóstoles y a ellos les encarga, ahí por eso el título dice transmisión de la revelación, les transmite a ellos un mensaje, el mensaje de salvación se los transmite a los apóstoles y ellos tienen la encomienda, ya como iglesia, tienen la encomienda de llevar el evangelio a todo el mundo, hablar de Jesús. Y ahí lo vemos en estos dos textos bíblicos, Mateo 28, 19 al 20. Cuando Jesús dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir lo que yo les he encomendado. Y Marcos 16, 15 dice algo similar. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Entonces vean, esta revelación que trae Jesús, que es la máxima revelación de Dios, ahora es entregada a los apóstoles. Y los apóstoles tienen la encomienda de llevar esta noticia a todo el mundo. Y ahí es donde viene un concepto muy importante que debemos entender en este tema, que se llama tradición. La tradición no significa costumbres, a veces se confunde. Aquí tenemos la tradición que en la fiesta patronal hacemos esta actividad. No, no, no. Esa es una costumbre. La tradición, nosotros nos estamos refiriendo a la tradición apostólica, es un nombre completo, no solo tradición así a secas, sino tradición apostólica. ¿Qué es la tradición apostólica? Es precisamente el mensaje que reciben los apóstoles directamente de Jesús y ellos lo reciben, lo
lo viven, lo elaboran también, lo asimilan en su corazón, ellos lo entienden y ahora lo transmiten. Es decir, la tradición es el mismo mensaje de Jesús que reciben los apóstoles y que transmiten a su vez. Por eso dice 1 Corintios 15:3, dice San Pablo, yo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Esa es la tradición precisamente, es recibir el mensaje de Jesús y transmitirlo. Esa es la tradición. Pero parte de esta tradición, parte de este mensaje se pone por escrito. Y ahí es donde surgen muchos libros. Fíjense, los apóstoles en el tiempo de Jesús, de los 12 apóstoles, era, bueno, al tiempo de Jesús en general, era muy raro que alguien supiera leer y escribir. Eso estaba designado solamente para, pues, si alguien lo ocupaba por su oficio, ¿no? Pero realmente no era una actividad, por ejemplo, en el caso de San Pedro, era pescador, pues, no había como ahora que dices, bueno, es obligatorio aprender a leer y escribir. Dice, soy pescador, ¿para qué quiero aprender a leer, a escribir? Era el tiempo bíblico, así se veían las cosas. Entonces, pero surgen algunos que empiezan a escribir ciertos libros, que empiezan a poner, a plasmar en papel lo que ya de por sí se estaba escribiendo, lo que ya de por sí se estaba predicando oralmente. Es decir, que los apóstoles reciben una enseñanza, un mensaje oral, o lo escuchan y ellos lo predican oralmente. Y alguien, hubo 4 personas específicamente, que se les ocurre, Dios los ilumina y les dice, y ellos dicen, vamos a escribir este mensaje porque se empiezan a morir algunos apóstoles y fíjense, más o menos, desde que Jesús se va, vamos a pensar, año 33, ¿no? Ya saben que no son exactas las fechas, hablando de esa época, ¿no? Pero vamos a pensar, año 33, que Jesús sube al cielo, muere, da la vida por nosotros, sube al cielo. Desde esa fecha hasta el año 50, no había nada escrito. El Nuevo Testamento no existía como ahora lo conocemos. Existía el Antiguo Testamento, pero los apóstoles no iban a predicar el Antiguo Testamento. Entonces, Nuevo Testamento no existía. ¿Qué hacían los apóstoles entonces? Predicaban oralmente. Llegaban y hablaban de su experiencia, de su testimonio, lo que ellos habían vivido con Jesús. Y del año 50 al año 100 aproximadamente, que es cuando se escribe el Apocalipsis, va a ser el último libro de la Biblia, se forma el Nuevo Testamento. Entre el año 50 y el año 100 se escribe el Nuevo Testamento, pero fíjense, todavía no existía la Biblia. Ya estaba escrita, ya se había terminado de escribir, pero como tal, la Biblia no existía. Ahora vamos a ver cómo es que se forma la Biblia, pero van a ser de hecho siglos después. Ahorita les doy el dato. Pero fíjense, quiero que entendamos cómo se formó la Sagrada Escritura, especialmente el Nuevo Testamento. Primero había una tradición oral y parte de esa tradición oral se puso por escrito. Y ahí surge San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, ¿no? A ver, fíjense, conocemos los 4 evangelistas, todos lo conocemos, yo así estoy seguro, ¿no? A ver, San Mateo era de los 12 apóstoles. San Mateo, ¿ustedes qué dicen? Bueno, pues aquí que lo escriben, San Mateo sí era de los 12 apóstoles. San Marcos era de los 12, ¿sí o no? Si lo pueden escribir en el chat, escríbanlo para que haya interacción o si quieren. A ver, San Mateo dijimos que sí. San Marcos no. San Lucas, a ver, contesten ahí en el chat. San Lucas, ¿era de los 12? No, tampoco. San Juan, San Juan sí, ¿no? Entonces, fíjense, de los 4 evangelistas, 2 eran de los 12 apóstoles, que es San Mateo y San Juan, pero San Marcos y San Lucas, ellos, sorprendentemente, ellos no conocieron a Jesús personalmente. Y entonces, ¿cómo es que nos hablan con tanto detalle? Uno abre el Evangelio de San Lucas
y nos habla desde la Anunciación, nos habla lo que pasó con Zacarías, Juan el Bautista, y dices, oye, y él no conoció a Jesús. De hecho, la clave nos la da él mismo cuando inicia su evangelio. Ustedes pueden leer Lucas 1 del 1 al 4. Fíjense, se los voy a, esto no está en la diapositiva. Lucas 1 del 1 al 4 dice, ya que muchos emprendieron la tarea de relatar los sucesos que nos han acontecido, tal como nos lo transmitieron los primeros testigos presenciales y servidores de la palabra, también yo he pensado, ilustre Teófilo, le dedica, ¿no? Su libro a Teófilo, escribirte todo por orden y exactamente, comenzando desde el principio, y así comprenderás con certeza las enseñanzas que has recibido. Es decir, que San Lucas se puso a investigar, como lo hizo también San Marcos, ¿no? Y fíjense, en el caso de San Juan, San Mateo, ellos vivieron con Jesús, pero San Juan, de hecho, dice que en Juan 21-25, la cita que dije fue Lucas 1 del 1 al 4. San Juan dice que no está todo escrito. Dice, si se escribieran todo lo que hizo Jesús, no habría lugar en el mundo para tantos libros. Es decir, que se escribió una parte. Y bueno, hubo otros libros que se escribieron, digamos, en el año 100, a partir del año 100, después de que de que ya se termina de escribir los libros del Nuevo Testamento, hubo algunos, y aquí ya se empieza a formarse lo que llamamos el canon del Nuevo Testamento. Hubo algunos libros con dudas, ciertas dudas. La iglesia dice, bueno, a ver, estos libros por cuestión del del idioma, por algunas otras cuestiones que la iglesia revisa y tiene dudas. Entonces, a estos libros que fueron añadidos posteriormente en un segundo momento, se les llamaron deuterocanónicos. Deutero significa segundo, un segundo canon, una segunda lista. Es decir, que la iglesia guarda estos libros y dice, bueno, estos vamos a estudiarlos en un segundo momento. Son ciertas dudas para ver si estos son realmente inspirados o no por Dios. Y son los libros deuterocanónicos. Y en el Antiguo Testamento tenemos 7 libros deuterocanónicos, que son los que aquí estamos viendo. Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, primero y segundo libro de los Macabeos. Son los 7 libros que especialmente estos libros no los tienen la Biblia, una Biblia protestante, no los tienen los protestantes estos libros. Si tú le dices, a ver, busca el libro de la sabiduría, su Biblia no lo va a tener, ¿no? Entonces son libros. Martín Lutero, en general, el protestantismo, solamente aceptaron el primer canon y el segundo canon no lo aceptaron. Y del Nuevo Testamento también hubo ciertas dudas, ¿no? La carta a los Hebreos, la carta de Santiago, la carta de Judas, la segunda carta de San Pedro, la primera y la tercera carta de San Juan, por su pequeñez, ahí vienen los motivos, y el Apocalipsis, porque fíjense, había muchos libros llamados Apocalipsis, tuvieron que escoger el libro que era fidedigno que había escrito San Juan el apóstol, ¿no? Entonces, había ciertas dudas, pero se aceptaron estos libros. Fíjense, después de que quiero recapitular un poco lo que hemos visto. Jesús les transmite su mensaje, Él es el Evangelio, se los da, se los transmite, les da este depósito, ¿no? De la revelación a los apóstoles. Ellos lo transmiten, empiezan a predicar oralmente, parte de este mensaje se escribe y es como surge el Nuevo Testamento. Pasa el año 100, termina el año 100, digamos, se termina de escribir, pero la iglesia estaba en persecución. Entonces la iglesia no podía reunirse a leer, la iglesia estaba perseguida y estaba en las catacumbas y estaba viendo cómo librarse del enemigo que era el Imperio Romano. Entonces lo que menos podía era reunirse y para ver algo tan importante como esto, que era
a ver qué libros hay, a ver, vamos a reunirnos, a ver cómo, a ver muchas cuestiones, ¿no? Cuando ya están en paz, se termina la persecución, cuando Constantino da libertad de culto y la iglesia ya no es perseguida, la iglesia ahora sí, mientras van pasando los años, va teniendo cierta paz, ya no hay persecución, ahora sí, vamos a reunirnos, dice la iglesia, para ver qué libros sí son inspirados por Dios y qué libros no. ¿Por qué? ¿A poco había libros que no eran inspirados por Dios? Sí. Había libros que los herejes habían escrito y de ahí surgió el libro, el Evangelio de Judas, por ejemplo, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Tomás. Hay muchos otros llamados Apocalipsis, hay el Evangelio de María Magdalena, todos esos, fruto de mucha imaginación, ¿no? La iglesia los lee y dice, no, este no es inspirado por Dios, este lo escribió alguna otra persona, incluso algún hereje, algún enemigo de la iglesia, este no es inspirado por Dios, este tampoco, este sí, este no, este sí, y entonces va formulando el Nuevo Testamento, va estableciendo el canon de 27 libros que ahora tienen contiene el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento. Y entonces ahí se complementa. La tradición siguió, es decir, esta predicación oral sigue la tradición y la Biblia, se escribió solamente una parte, pero muchas cosas no se escribieron. Por ejemplo, hoy decimos nosotros, creemos por dogma de fe que la Virgen María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Y algún protestante dirá, a ver, ¿dónde dice la Biblia que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma? Tú te puedes pasar toda la noche ahí buscándole en toda la Biblia a ver dónde dice eso, no lo vas a encontrar, no lo dice la Biblia, porque la Biblia no contiene todo. ¿Dónde está entonces? Está en la tradición. La tradición siguió, continuó, aunque se escribieron los libros del Nuevo Testamento, los apóstoles, la iglesia siguió predicando de manera oral. Y ahí lo podemos ver en el Juan 21-25, dice San Juan que Jesús hizo muchas otras cosas. Solo se escribió una partecita. Y después dice Filipenses 4:9 que dice, todo lo que han aprendido, recibido, oído de mí, todo lo que me han visto hacer, háganlo. Vean, San Pablo no dice todo lo que les escribí, él dice todo lo que me han visto hacer. Esa es la tradición precisamente. No solamente lo que les ha escrito, sino incluso lo que me han visto hacer, dice San Pablo, eso también háganlo. Y después dice, 2 Timoteo 2:2, lo que aprendiste de mí, confirmado por muchos testigos, confíalo a hombres que merezcan confianza, capaces de instruir después a otros. Esta es precisamente la tradición. Se recibe el mensaje, se vive, se asimila y se transmite, así hasta el fin del mundo. Y dice San Pablo a los tesalonicenses, hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros, de viva voz o por escrito. Así es que ahí estamos viendo cómo se va formando la Biblia y en qué año se reunió la iglesia para establecer el canon bíblico de tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ahí está, en el Sínodo Romano, año 382, en el Concilio de Hipona, año 393, y en el Concilio de Cartago, en el año 397. Así es que en estos tres concilios es en los que vemos que la iglesia se reúne y establece el canon de la Biblia. Ya digamos que en el año 397 podemos decir que la iglesia celebra que ya se tienen los 73 libros que conforman la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Y fíjense, entendiendo esto, entonces, ¿quién tiene autoridad para decir que la Biblia es palabra de Dios? La iglesia, solo la iglesia católica que le dio origen a la Biblia puede decir que la Biblia es palabra de Dios. Por eso es que la iglesia, gracias a la iglesia tenemos la Biblia y no al revés.
porque muchos piensan que primero fue la Biblia y después fue la iglesia, y es al revés. Primero fue la iglesia, predicando oralmente, y que es la que da origen a la Biblia. Entonces, así es como la iglesia, gracias al trabajo, a la inspiración, a todo esto que la actividad evangelizadora de la iglesia, es que tenemos la Sagrada Escritura. Ahora, ¿qué dicen los hermanos separados? Dicen, es que Jesús condenó las tradiciones humanas. Sí, condenó precisamente tradiciones humanas. De lo que estamos hablando es de la tradición divino-apostólica. Es diferente, no las tradiciones humanas que condenó Jesús precisamente. De hecho, se refiere ahí a algo que tiene que ver con los padres que se quedan desprotegidos. Esa era una tradición humana y sí la condenó Jesús, pero de la que estamos hablando es la tradición divino-apostólica. Es Jesús el que da este mensaje precisamente a sus apóstoles. Y ahí está el testimonio de San Ireneo, ¿no? Está un texto muy interesante sobre la tradición, uno de los padres de la iglesia, de los primeros cristianos precisamente, donde habla de que en la iglesia se conserva viva la tradición de los apóstoles. Y es precisamente el magisterio de la iglesia, la que es el Papa y los obispos, la que dan autoridad a lo que encontramos en la Sagrada Escritura. Y ahí está un texto muy interesante de la Dei Verbum, que es un documento de la Iglesia sobre la palabra de Dios. Y ahí habla de lo oral, de lo escrito y todo lo que conlleva la palabra de Dios. La palabra de Dios es tanto lo oral como lo escrito. Y vean, lo podemos resumir de esta manera. Vamos a ir por acá. Fíjense, la revelación es todo lo que podemos conocer de Dios. Ya lo vimos. Hablamos de revelación natural y sobrenatural. Cristo es la máxima revelación de Dios, con sus hechos, con sus palabras. Es al mismo tiempo el Evangelio de Dios. La iglesia es la encargada de llevar el Evangelio a todo el mundo. Y este evangelio se llama tradición, que es la entrega del depósito revelado. El evangelio recibido y transmitido oralmente se llamó tradición. Esta mancha gris que ustedes ven, es a propósito, es la formación de la Biblia. Lo gris es la Biblia. Todo el cuadro es todo el cuadro es la tradición. Significa que todo este cuadro es la tradición y lo que está en gris es la Biblia. Y hablando de eso, la Biblia se empieza a escribir en el año 50, se termina de escribir en el año 100 y se va a llevar a cabo esta predicación hasta que Jesús venga, hasta la parusía, la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que no es revelación? Doctrinas extrañas, que Jesús no es Dios, que no existe el infierno, que no existe la Trinidad, doctrinas extrañas. ¿Y qué no es revelación también? Lo que no es revelación son los libros apócrifos, son aquellos que no fueron revelados por Dios y que fueron desechados del canon bíblico. Y así es como surge la Sagrada Escritura. Bueno, pues este fue el tema de Biblia y tradición. Y por último, en 5 minutos vamos a ver una objeción más, algo bien sencillo. ¿Cómo podemos contestar a los hermanos separados sobre el tema de la confesión? ¿Se puede uno confesar con un sacerdote? ¿Sí o no? Vamos a ver la respuesta a esta objeción. Así es que vamos a poner mucha atención. Aquí. Oigan, ¿ya vieron lo que publicó la tía
tía Carlota. Sí, Ya le puse me gusta. ¿quién? Soy yo, Jesús. Hola Ramiro, te venía a recordar de que hoy es primer viernes del mes y el padre dijo que iba a estar confesando. Te venía a invitar, ¿vamos a ir? Fíjate que no voy a poder ir porque tengo unas visitas. Vinieron mis primos a visitarme. Pásale, por favor. Le presento a mi primo Jorge y mi primo Miguel. Mucho gusto. ¿Qué tal? El gusto es mío. Mucho gusto. También ellos estudian la Biblia. Ah, bueno. Mi nombre es Jesús. Nosotros también estamos estudiando la Biblia en nuestra parroquia. Pues qué interesante que estudian la Biblia, pero apenas están empezando, tienen poquito, ¿verdad? Porque a lo que veo, pues no saben mucho de Biblia. Si supieran, no irían a confesarse, a hacer esas costumbres de los católicos, porque la Biblia realmente lo prohíbe. Por lo visto, entonces ustedes no son católicos. Claro que no. Nosotros tenemos 2 meses, ¿verdad? Que nos salimos de Babilonia la Grande, que nos liberamos. Ahora somos evangélicos. Pero a ver, ¿dónde en la Biblia se habla en contra de la confesión? Pero ¿por qué me preguntas esto si seguramente ni siquiera traes tu Biblia? Porque los católicos no usan la Biblia. Pues claro que sí, afortunadamente siempre la traigo conmigo. De hecho, siempre la llevamos a los cursos bíblicos que tenemos en nuestra parroquia, ¿verdad que sí, Ramiro? Claro que sí. A ver, ¿dónde está el texto bíblico que habla en contra de la confesión? Para que así podamos examinarlos todos juntos. Pues qué bien, felicidades. Siendo así, nosotros también hay que sacar nuestra Biblia y lo aclaremos desde aquí, desde los textos sagrados. Te invito a que busques Jeremías capítulo 17, versículo 5. Miguelito, haznos el favor de leerlo. Sí, aquí está. Esto es lo que ha dicho Jehová: maldito es el hombre que confía en otro hombre. ¿Te fijaste cómo dice el texto sagrado? Nota realmente que dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. ¿Cómo podemos confiar en esos hombres, en esos seres pecadores, igual de pecadores que los que van a confesarse con ellos? No confesarse con los sacerdotes. Por eso nosotros nos confesamos directamente con Dios. Pero aquí no se está hablando en contra de la confesión. Aquí Jeremías está hablando de que hay que poner la confianza en Dios. Y es lo que hacemos nosotros los católicos cuando vamos y nos confesamos con el sacerdote. Confiamos en Dios que le dio el poder a los apóstoles de perdonar los pecados. Puedes buscar, por favor, Miguel, el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21. Listo. Como el Padre me ha enviado, así lo envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonan los pecados, Dios se los perdonará. A quienes se los retengan, Dios se los retendrá. Fíjense bien cómo el texto dice de que Jesús le dio el poder de perdonar los pecados a los apóstoles, un poder que él mismo tenía. ¿No recuerdan algún pasaje bíblico en donde se habla que Jesús perdonó los pecados a alguien? Ahora que me preguntas, recuerdo que en Mateo capítulo 9, versículo 2, cuando Jesús le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Muy bien, me alegra que te sepas algunos textos de memoria, Miguelito. Ahora quiero preguntarte, ¿cuál fue la reacción de los fariseos ante las palabras de Jesús? Pues lo criticaron y encima le dijeron que estaba blasfemando. Entonces, ¿y cuál fue la actitud de la gente sencilla ante las palabras de Jesús, según el Evangelio? No me acuerdo, ahorita no me acuerdo, pero seguramente sí lo leí. Bueno, entonces buscan Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 6. Dice, sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces aquí se habla del poder de perdonar los pecados. Claro que sí, y me da mucho gusto de que estés poniendo mucha atención a la palabra de Dios. Te felicito. Momento, pero es que usted no ha leído este texto bíblico y este es clave. Les invito a buscar en las cartas de Juan, en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 9. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, dices. Así es. Y fíjate bien cómo dice, si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si te das cuenta, aquí no nos invita a que vayamos a confesarnos, ni menos con los sacerdotes. Aquí solo dice que reconozcamos nuestros pecados y Él, que es justo, nos perdonará. Pero en realidad aquí San Juan está hablando del primer paso para ir a confesarse.
Y eso es que hay que reconocer nuestros pecados. Luego está el segundo paso, que es que hay que irse a confesar con el sacerdote. De hecho, busca en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18, nos habla claramente que los primeros cristianos ya se confesaban. Vean lo que dice Hechos 19, 18. Aquí lo tengo. Muchos de los que había aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes había hecho. Muy bien, como el texto que acaba de leer Ramiro, ¿verdad? Se ve claramente que los primeros cristianos ya tenían la costumbre de irse a confesar, como lo hacemos nosotros los católicos. Pero para que les quede más claro, busquen en su Biblia Santiago capítulo 5, versículo 16. Por lo tanto, confiesen abiertamente sus pecados unos a otros y oren para que sus pecados les sean perdonados. Por lo visto, aquí lo que hace la Iglesia Católica va de acuerdo con las Santas Escrituras, pero no con los evangélicos. Claro que sí, y qué bueno que sea dócil a la palabra de Dios, Miguelito. Pero ¿cómo es posible que el pastor nos haya engañado tanto tiempo? Esto tiene que tener alguna explicación. Mejor, ¿qué te parece si vamos con el pastor y que nos lo aclare? Hay que decirle estos textos bíblicos tal y como lo hemos escuchado de aquí de Jesús, que nos ha ayudado a aclarar un poco, porque pues yo ahorita ya tengo dudas. Sí, así es, qué bueno que se interesan por conocer más la verdad en la palabra de Dios. Así que pues les invito a seguir conociendo más, y como ya vieron, la confesión está en la Biblia y hay que irse a confesar a la iglesia. Yo me tengo que ir, puesto que venía a recordarle a Ramiro que hay que ir a la iglesia hoy en la tarde. Entonces me despido. Pues fue un placer conocerte, Jesús. A ver cuándo tenemos la oportunidad de dialogar sobre algunos otros temas más. Sí, cuando ustedes quieran, Ramiro conoce mi casa y los puede llevar. Claro que sí, muchas gracias y que Dios te bendiga, ¿eh? Muchas gracias a ustedes también. Nos vemos pronto. Hasta luego. Muy bien, pues esto es todo por el día de hoy. Ese fue el diálogo sobre la confesión. Así es que, pues vamos a terminar con una oración para que demos por terminado la sesión del día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Pasen buenas noches y nos vemos en la siguiente sesión.